Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Sí, ya he planeado el viaje. Hay una linda pastelería que sé que te encantará. ¿Ya hiciste la maleta? Sí, incluso compré camisas a juego para nosotros. Que lo mimaras hizo que Sai dejara de sentir celos de Fadel. Sonrió ampliamente y miró alrededor del restaurante. Su mirada se detuvo en la puerta, por donde llegaban algunos clientes nocturnos. Cuando Bison había terminado de trabajar temprano hoy, ahora era el turno de Stai de atender a los clientes. Se levantó de la mesa de la cocina donde había estado charlando con Fadel y caminó para saludar a los clientes. Fadel observó mientras la voz de Stai sonaba cálida, haciendo que la atmósfera de la antigua hamburguesería del asesino se sentiría amistosa. Hola, bienvenidos a Herburger. Por suerte, Fadel no había apagado aún la parrilla, aunque ya era casi la hora de cerrar. Observó al grupo de adolescentes que acababa de llegar. Eran tres. Stay les entregó con confianza el menú y se quedó a su lado, esperando a tomar sus pedidos. Uno de los tres clientes se quedó mirando a Stay sonriendo. Fadel percibió una ligera perturbación en la atmósfera. Recomendamos la hamburguesa de ternera, que combina muy bien con la cerveza negra. Continuó Stay como de costumbre. Sin embargo, parecía que los clientes estaban más interesados en hacer comentarios lascivos que en pedir comida. Me pareces familiar. ¿Nos conocíamos antes? Preguntó uno de ellos. Pero no te reconozco en absoluto. O tal vez te vi en mis sueños. Tal vez fuimos almas gemelas en una vida pasada. Fadel lo miró con enojo. No sabía en qué momento el cuchillo que Stay acaba de dejar había acabado en su mano. Uno de los clientes estaba coqueteando abiertamente con Stay, incitado por sus amigos. Sin embargo, Stay logró mantener la situación bajo control. ¿Qué te gustaría pedir? Tomaré una ración del camarero, por favor. ¿Me das tu número? Fadel respiró profundamente y caminó desde la cocina hasta donde Stay estaba, siendo objeto de intensos coqueteos. No entendía por qué Stay se enojaba cuando alguien coqueteaba con él. No le importaba y no veía ninguna razón para estar celoso. No comprendió el alcance de los celos de Stay hasta que alguien más empezó a interferir con él. Incluso si Stay dio un paso atrás o dijo, tengo novio, si no vas a pedir, entonces simplemente mira el menú. Fadel todavía se sentía celoso. Espera un minuto. El cliente que estaba coqueteando con Stay lo agarró del brazo con valentía mientras se daba la vuelta para marcharse. Fadel aún no había llegado a la mesa, pero el cuchillo que tenía en la mano voló hacia adelante y se incrustó en el centro de la mesa con un ruido sordo, sorprendiendo al nuevo grupo de clientes. Stay se soltó y Fadel inmediatamente rodeó la cintura de Stay con sus brazos, reclamándolo. Ve a tomar un descanso, yo me encargaré de los pedidos de esta mesa. Stay asintió y respondió, está bien. Nunca había visto a Fadel tan enojado y celoso antes. Sin embargo, Fadel no estaba enojado con él. Su intensa mirada estaba fija en la persona que intentaba coquetear con él. Stay no tenía miedo cuando Fadel lanzaba el cuchillo. De hecho, cada vez que alguien molestaba a Fadel, Stay también sentía ganas de lanzar un cuchillo. El problema era que no era muy preciso al lanzarlo, por lo que solo podía frustrarse consigo mismo.